Seguimos 100% Deportes a Motores, seguimos 100% alto octanaje, hoy conociendo la carrera deportiva del piloto aragüeño Bruno Pali. Bruno, quedamos cerrando esa primera actuación en Italia, esa primera experiencia, finalmente un gran resultado, ¿no? Bueno, sí, un gran resultado y porque era mi primera carrera en ese carro, o sea, en esa categoría. Y bueno, después de ahí volví a Venezuela y ya nos dimos cuenta que teníamos que hacer carreras afuera, aparte de las que hacíamos aquí. ¿Quiénes eran tus principales rivales acá en Venezuela para esa época? Pues lo mismo de siempre, Antonio Pizella y Jorge Goncalves. Pilotos que se formaron desde tus mismos inicios, ¿no? Sí, o sea, esa es la escuela que te dije que hicimos en el 2001. Le hicimos pilotos que están ahorita corriendo como Jorge Goncalves, Antonio Pizella y Samín Gómez, que fue y yo. Y fue la escuela que más pilotos sacó. ¿Cómo canalizaban tus padres la actuación que hayas tenido hasta el momento dentro del karting? Bueno, mi padre, o sea, siempre quería que yo fuera adelante, estuviera ahí, pero siempre le conmovió muchísimo el motor, pues, el automovilismo. Y quería que fuera avanzando cada vez más y por eso siempre estaba ahí conmigo. ¿Combinabas algún otro tipo de actividad deportiva en conjunto con el karting? En principio jugaba fútbol, Okay. pero ya me di cuenta que, o sea, poco a poco, cuando iba avanzando cada vez más y lo llevaba como cada vez más profesional, me di cuenta que no podía hacer dos cosas a la vez. Claro. Es importante siempre tener el deporte en esa formación de la juventud, ¿no? Sí, o sea, es muy importante. Por ejemplo, ahora, o sea, mientras no hago automovilismo, mientras estamos parados ahorita, que estamos parados 2 o 3 semanas, tengo que estar en un gimnasio todos los días y mantenerme siempre. ¿Cuándo finalmente llega ese cambio, el karting, y pasar a un vehículo tipo fórmula? Bueno, llega el año pasado. O sea, Okay. soy un piloto casi novato en el automovilismo. Y bueno, llegué el año pasado aquí en Venezuela en las categorías Fórmula 1600. Hice mi primera carrera con un carro que estaba ahí, me lo prestaron y corrí y hice tercer lugar en mi primera carrera. Luego para la segunda ya compramos un carro, lo pusimos bien, estábamos con Manuel da Silva, que fue mi mecánico de fórmula aquí en Venezuela. Y bueno, o sea, me preparó el carro muy bien. ¿Qué tan distinto es manejar un karting con respecto a manejar un fórmula? Sí, es bastante distinto, pero siempre es como la misma secuencia, ¿sabes? Okay. Siempre tienes que cruzar y meterte en la línea de carrera. Claro. O sea, y eso lo aprendes en el karting. Que es lo que te dije, mientras vienes del karting y pasas al fórmula, se te hacen las cosas mucho más fácil. Y bueno, ahí mi segunda carrera obtuve el primer lugar y ya, o sea, también nos dimos cuenta que en fórmula también nos iba bastante bien, porque estábamos como probando porque no sabíamos si iba a ser lo mismo manejar un fórmula que un karting. Entiendo. Y bueno, probamos y nos fue bastante bien y nos fuimos de una vez con Autonews, que es el que está manejando mi imagen, y fue el que me llevó a la categoría de la Fórmula 3 y con el equipo del campo. Y en estas vacaciones escoge bien a tus amigos, porque al comprar los equipos Motorola de la promoción y enviar un mensaje de texto gratis con la palabra U2 YouTube al 311, podrás ganar un viaje para asistir con 3 panas al concierto de YouTube en Chicago. Además, disfrutarás de miles de segundos, mensajes de texto y megas de navegación gratis. Envía U2 al 311 y gánate el viaje al concierto en Chicago con Movistar. Cierras ese año 2008 y haces ese contacto nada más y nada menos con la estructura de Irán Campos. ¿Cómo es ese primer contacto? Bueno, hice el 2008, finales de 2008 en diciembre, hice mi primer test en Ricardo Tormo de Valencia, en el circuito. Estaba prácticamente novato porque es un carro totalmente diferente al Fórmula 1600. Sería bueno más o menos que nos explicara cuáles son las características técnicas de estos vehículos. Del Fórmula 3, ¿no? Sí. Bueno, o sea, para resumirlo un poco, es así como un Fórmula 1 un poco más pequeño. Tiene muchísima aerodinámica. Por ejemplo, el Fórmula 3 tiene muchísima aerodinámica. Es un carro que tiene 255 caballos, pesa 500 kilos, que es prácticamente nada para el caballaje que tiene. Vemos en velocidad punta a 260 km por hora. Y la mayoría de los pasos por curvas son a 80, 90 km por hora, curvas lentas, y las rápidas son a 200, 210.
Ahí se sentiste un cambio fuerte, ¿no? Venir de aquí de un monoplaza 1600, más o menos 115, 120 caballos de potencia y pasar a un vehículo esto de la Fórmula 3, ¿no? Sí, o sea, bastante diferencia, por eso es que era prácticamente novato claro. En ese primer test que hice en Valencia, ¿no? Bueno, salí mi primer test, la adrenalina a millón, muy nervioso porque era un carro con bastante potencia. ¿Y ahí tenías garantizado ya el cupo para correr este año? No, o sea, estábamos probando. Y bueno, estaba Adrián Campos en el equipo. Claro. Y me vio haciendo mi primer test y me dijo que, le dijo a Borel y a Lino que quería que yo me quedara con ellos para el año que viene. Y así llegamos a un acuerdo y empezamos a correr este año. Una temporada del campeonato que verá bien a sustituir lo que era antiguamente la Fórmula 3 española, ¿no? Sí. Porque ¿cómo sucede ese cambio de la Fórmula 3 española a lo que es el actual calendario? Bueno, el año pasado se llamaba Fórmula 3 españolas porque eran 8 carreras. Y eran 7 en España y una sola fuera. Este año van a ser 4 fuera y 4 en España. O sea, por eso ya es europea, porque ya se corre en todas partes de Europa. ¿Cómo canalizas los preparativos para lo que ha sido este año 2009? Bueno, de verdad ha sido un año de aprendizaje. Un año de aprendizaje, nos ha ido bastante bien, pero no hemos obtenido el primer podio todavía. Ya estamos en la última carrera, estuvimos entre los primeros 4. Después de ese primer test, ¿tienes otros test previos antes de iniciar la temporada o después de ese test vas directamente a iniciar el campeonato? Después de ese test tuvimos la pretemporada, que fue donde de verdad aprendí un poco más el carro y eso. Y bueno, después llegamos a la primera carrera, tuvimos muchísimos problemas mecánicos en la primera carrera. Pero para la segunda ya estábamos ahí, ¿no? Entonces estábamos ahí cuarto y tuve un pequeño percance con otro piloto, terminé octavo. Nos toca hacer un breve corte comercial, Bruno. Al regreso vamos a hablar exactamente de todos los detalles de lo que ha sido esta temporada 2009. Amigos, usted lo conoce, este es Bruno Pali, hoy en Alto Octanaje. Suzuki, hecho en Venezuela. Solo Son Import se crece con la construcción de su segunda planta ensambladora de motos Suzuki. En 20.000 metros cuadrados, la planta tendrá la capacidad de ensamblar más de 100.000 motos al año. Con el respaldo de Solo Son Import. Suzuki, un estilo de vida.